¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente está presente en tu vida? A veces, cuando las cosas parecen ir mal, cuando las respuestas a nuestras oraciones tardan en llegar, o cuando las circunstancias no mejoran, podemos sentir que Dios está lejos. Pero, en realidad, Dios siempre está obrando en la vida de aquellos que le buscan. Aunque su actuar no siempre sea visible, existen señales claras de que Él está trabajando en nuestro interior y a nuestro alrededor. Quiero invitarte a reflexionar sobre estas 7 señales. Puede que estén ocurriendo en este momento en tu vida y ni siquiera te hayas dado cuenta. Presta atención porque cada una de estas señales es una manifestación del amor y de la voluntad de Dios hacia ti. Sientes paz en medio de las dificultades. Una de las formas más poderosas y claras en que Dios actúa en nuestras vidas es dándonos una paz inexplicable, una paz que perdura incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. No es la paz temporal y superficial que el mundo ofrece, esa tranquilidad que desaparece con el primer problema o contratiempo. Esta es una paz más profunda, una paz que viene directamente de Dios y que no se explica fácilmente, porque sobrepasa todo entendimiento humano. Es la paz de la que nos habla Filipenses 4:7, cuando dice: «La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús». Esta paz es un verdadero don de Dios, un regalo que no se basa en nuestras circunstancias, sino en la seguridad de su presencia y su amor. Nos sostiene cuando estamos en medio de pruebas, cuando sentimos que hemos perdido el control y no encontramos respuestas. Nos abraza en esos momentos de dolor y de incertidumbre, recordándonos que, aunque no comprendamos el porqué de nuestra situación, Dios tiene un propósito y está trabajando en nuestra vida. Imagina ese momento en que todo parece estar en contra, cuando la dificultad es tan grande que, humanamente, te sientes agotado y sin fuerzas. Tal vez estás enfrentando una enfermedad, un problema financiero o una ruptura familiar, y a pesar de que todos los factores indican que deberías estar angustiado, experimentas una calma en tu corazón. Sientes una paz que no tiene sentido para el mundo y que, sin embargo, es tan real y tan firme que te permite confiar, esperar y seguir adelante. Esa paz es el sello del amor de Dios, una confirmación de que Él está contigo, incluso en el ojo de la tormenta. Dios nunca prometió que nuestra vida estaría libre de problemas. Él nos advierte que en este mundo tendremos aflicciones y que habrá momentos en los que el camino será difícil y desafiante. Pero también nos promete algo invaluable, su compañía constante y una paz que nada ni nadie puede arrebatar. Jesús mismo lo dijo en Juan 14:27. «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esa es la paz que viene de saber que, aunque nosotros no tengamos todas las respuestas, el Creador del universo tiene el control y cuida de nosotros en todo momento. Si alguna vez has experimentado esa paz inexplicable, esa calma en medio de la tempestad, has sentido la mano de Dios en tu vida. Tal vez estabas en medio de un dolor profundo, de una pérdida irreparable, de una etapa difícil, y en medio de ese proceso sentiste cómo tu corazón, en lugar de llenarse de temor, fue invadido por una serenidad que no puedes explicar. Esa es una señal de que Dios está actuando en tu vida, de que te está recordando que Él no solo está contigo, sino que también está trabajando en tu situación, aun cuando no lo puedas ver. Esta paz nos permite confiar en el plan de Dios, nos invita a soltar nuestras preocupaciones y a descansar en su amor. Es la misma paz que sostuvo a Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando sabía lo que le esperaba, pero aún así se entregó a la voluntad del Padre con completa confianza. Es la paz que tuvieron los apóstoles,
que aunque enfrentaron persecución y rechazo, continuaron su misión, seguros de que Dios estaba con ellos. Es la paz que tuvieron tantos santos y mártires, quienes, a pesar de las pruebas, vivieron y murieron confiando plenamente en la bondad de Dios. Así que, si en medio de tus dificultades sientes esta paz inexplicable, esta certeza de que todo estará bien, aunque no tengas una solución inmediata, toma un momento para agradecer a Dios. Personas clave. Aparecen en momentos clave. Dios también trabaja a través de otras personas. A veces, cuando estamos atravesando una situación complicada o necesitamos una guía, alguien llega a nuestra vida en el momento preciso. Estas personas pueden ser amigos, familiares o incluso desconocidos que, de manera providencial, tienen el consejo, la ayuda o el consuelo que necesitamos. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usa a personas para ayudarnos en nuestro caminar. En Proverbios 27:17 leemos que, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Si alguna vez has recibido ayuda de alguien en el momento exacto en que lo necesitabas, es probable que Dios haya puesto a esa persona en tu vida para guiarte y fortalecerte. Los obstáculos te llevan a reflexionar y crecer espiritualmente. Los obstáculos, aunque difíciles, pueden ser también una de las señales más claras de la obra de Dios en nuestra vida. Nos recuerdan que estamos en un camino de crecimiento, que Él nos moldea y nos enseña lecciones profundas que, de otro modo, quizá no aprenderíamos. Estos momentos de prueba pueden parecer oscuros y llenos de incertidumbre, pero en medio de esas dificultades, Dios actúa como el alfarero, moldeándonos, afinando nuestro carácter y acercándonos a Él. Imagina una situación común. Alguien ora con sinceridad pidiendo paciencia, paz o una fe más fuerte. Dios, en su sabiduría, responde a esa oración, pero no siempre de la manera que esperamos. En lugar de darnos esas cualidades instantáneamente, puede permitir que vivamos situaciones que nos empujen a ejercitarlas. Por ejemplo, si pedimos paciencia, podríamos enfrentar situaciones en las que debemos esperar, aprender a tolerar a otros o soportar algún tipo de incomodidad. Aunque sea difícil de entender en el momento, estos desafíos son precisamente la respuesta a nuestras oraciones, porque nos llevan a cultivar esas virtudes de manera real y profunda. En la carta de Santiago, 1:2-4 se nos anima a tener gozo cuando enfrentamos pruebas, porque estas dificultades producen en nosotros paciencia, una virtud que no solo nos fortalece, sino que también nos lleva a la madurez espiritual. Esta perspectiva es contracultural, porque el mundo generalmente evita las pruebas y los momentos incómodos. Pero Dios ve algo más allá de lo que vemos nosotros. Él ve el carácter que está formando en nosotros. Cuando experimentamos fracasos, rechazos, pérdidas o cualquier tipo de dificultad, es como si Dios estuviera afinando nuestro espíritu, puliéndonos como el oro en el fuego, para sacar lo mejor de nosotros. Para muchos, puede ser difícil entender esta idea hasta que lo viven de primera mano. Tal vez te has encontrado en una situación donde todo parecía ir en tu contra. Tal vez perdiste un trabajo, enfrentaste un problema de salud o sufriste la traición de alguien en quien confiabas. En esos momentos es fácil sentirse abandonado, cuestionarse e incluso pensar que Dios se ha alejado. Pero, como un buen padre que disciplina y enseña a sus hijos, Dios permite estos momentos para que aprendamos a depender completamente de Él, para que dejemos de buscar soluciones humanas y encontremos paz en su presencia. Los obstáculos nos enseñan que, aunque nuestras fuerzas sean insuficientes, la gracia de Dios es más que suficiente. San Pablo vivió esta lección de primera mano cuando rogó al Señor que quitara un aguijón en su vida, algo que le molestaba profundamente. Pero en lugar de quitarlo, Dios le dijo:
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Esa respuesta no solo transformó la perspectiva de Pablo, sino que también lo fortaleció. Aprendió que el poder de Dios se manifiesta especialmente en nuestras debilidades, y que incluso en esos momentos de dificultad, Dios está trabajando en nosotros, perfeccionándonos y llevándonos a una fe más profunda. Así que, si te has dado cuenta de que una dificultad o un obstáculo te ha llevado a profundizar en tu relación con Dios, puedes estar seguro de que Él está trabajando en tu vida, moldeándote y transformándote a través de esas experiencias. Sientes un deseo inexplicable de servir y ayudar a los demás. Una de las formas más hermosas en que Dios obra en nuestras vidas es a través del deseo de servir y ayudar a los demás. Es un anhelo profundo que brota desde lo más íntimo de nuestro corazón y nos impulsa a dar sin esperar nada a cambio. No es un impulso que surge de la lógica o del deber, sino de un amor que sobrepasa nuestro entendimiento, un amor que refleja el corazón de Dios en nosotros. Cuando sentimos ese deseo de ayudar, de tender la mano a quien lo necesita o de simplemente hacer el bien, estamos viendo en acción la obra de Dios en nuestro interior. Dios nos llama a ser sus manos y sus pies en el mundo, a reflejar su amor con actos concretos que bendigan a los demás. Piensa en un momento de tu vida en el que te sentiste movido a hacer algo bueno sin esperar ningún reconocimiento. Quizá fue una ocasión en la que decidiste visitar a un familiar enfermo, consolar a un amigo en dificultades o incluso ayudar a un extraño. Es posible que te hayas preguntado de dónde surgió ese impulso, esa necesidad de actuar. La respuesta es simple: es Dios mismo quien está moviendo tu corazón, guiándote a vivir como lo hizo Cristo. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 2:10 que somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esta verdad es poderosa, porque significa que cada buena obra que hacemos no es un acto fortuito. Al contrario, Dios ya las tenía pensadas para nosotros, como parte de su plan y propósito en nuestras vidas. Al experimentar ese deseo inexplicable de ayudar, estamos caminando en el propósito que Dios diseñó para nosotros desde el principio. Para muchos creyentes, este deseo comienza a surgir como un cambio de corazón. Quizás antes, nuestro enfoque estaba en nuestras propias metas y deseos, en nuestras preocupaciones diarias. Pero cuando Dios obra en nosotros, empieza a cambiar nuestras prioridades. De repente, empezamos a ver a los demás con compasión. Notamos las necesidades a nuestro alrededor que antes pasaban desapercibidas, y nos damos cuenta de que somos parte de algo mucho más grande que nuestra propia vida. Imaginemos un ejemplo cotidiano. Estás en una tienda y ves a una persona mayor que tiene dificultades para cargar sus bolsas. Quizá en otro momento hubieras seguido con tus asuntos, pero ahora sientes un impulso de acercarte y ayudar. Sin saberlo, en ese momento estás siendo un reflejo del amor de Dios, permitiéndole a Él actuar a través de ti para bendecir a esa persona. No es un acto heroico, es una acción sencilla, pero ese pequeño gesto tiene un impacto más profundo del que imaginas. El Espíritu Santo es quien nos mueve a servir de esta manera, transformándonos en instrumentos de amor. Cuando comenzamos a experimentar este deseo de ayudar, el Espíritu está renovando nuestro espíritu y alineándonos con la voluntad de Dios. Esto puede suceder de muchas maneras. Tal vez sientes el deseo de orar por los demás, de ser voluntario en una obra de caridad o de acompañar a alguien en un momento de tristeza. Si últimamente has sentido ese impulso de servir y de cuidar de los demás, es una señal de que Dios está trabajando en ti. Es importante recordar que servir a los demás no significa tener que hacer grandes actos de sacrificio. Muchas veces,
Dios nos llama a servir de maneras pequeñas, en lo cotidiano. Puede ser dedicando tiempo a escuchar a alguien que necesita desahogarse, siendo paciente con nuestros familiares o simplemente mostrando bondad y generosidad en nuestras interacciones diarias. Son estos actos de amor los que Dios usa para tocar vidas y hacer su obra. Jesús mismo nos mostró el camino cuando dijo que no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20:28. Él lavó los pies de sus discípulos como un ejemplo de humildad y servicio, enseñándonos que, cuando servimos a los demás, estamos sirviendo a Dios mismo. Cada acto de amor y de compasión es una semilla que Dios planta en el corazón de alguien, y tú tienes la oportunidad de ser un instrumento para hacer crecer esa semilla. Él está renovando tu espíritu, recordándote que fuiste creado para grandes cosas, para buenas obras y para ser una luz en el mundo. Dios está obrando en ti, acercándote más a su propósito y enseñándote a amar como Él ama. Experimentas dificultades que te llevan a soltar y confiar en Dios. A veces, la presencia de Dios se manifiesta cuando, a través de situaciones difíciles, aprendemos a soltar el control y a depender plenamente de Él. Hay momentos en que sentimos que nuestras fuerzas no son suficientes, que no hay nada que podamos hacer por nuestra cuenta, y es entonces cuando aprendemos a confiar en el plan de Dios. El Salmo 46:10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Dios nos llama a descansar en Él, a soltar nuestras preocupaciones y a confiar en que Él tiene un propósito incluso en las situaciones más oscuras. Si has experimentado una situación en la que te has visto obligado a dejar todo en manos de Dios, eso es una señal de que Él está actuando en tu vida, enseñándote a depender de su fuerza y de su amor. Empiezas a ver la belleza en las cosas pequeñas. Otra forma en que Dios actúa es ayudándonos a ver la belleza y la bendición en las cosas pequeñas de la vida. Cuando empiezas a ver el mundo con gratitud, a apreciar el regalo de un nuevo día, el amor de las personas a tu alrededor o las oportunidades que se te presentan, estás experimentando la obra de Dios en tu corazón. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye a dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Si has comenzado a notar lo bendecido que eres, a ser agradecido y a valorar cada pequeño detalle, es una señal de que Dios está trabajando en ti, enseñándote a vivir con un corazón agradecido. Tus oraciones comienzan a cambiar de peticiones a agradecimientos. Finalmente, una de las señales más claras de la obra de Dios en tu vida es cuando tus oraciones cambian de ser únicamente peticiones a ser también agradecimientos. Esto indica que has comenzado a ver las respuestas de Dios de maneras que antes no notabas y a confiar en su bondad y en su fidelidad. Dios siempre escucha nuestras oraciones y, a su tiempo, responde. Cuando aprendemos a agradecer en lugar de pedir continuamente, significa que estamos reconociendo su mano en nuestras vidas. Si tus oraciones se han vuelto más agradecidas, entonces Dios está obrando en ti, dándote un corazón que confía y descansa en Él. Cada una de estas señales nos muestra que Dios está presente, actuando en nuestra vida, aunque no podamos verlo directamente. Él trabaja en los detalles, en las personas y en las situaciones, guiándonos hacia su propósito y ayudándonos a crecer en fe y en amor. Así que, si alguna de estas señales ha resonado contigo, toma un momento para reflexionar y para agradecerle a Dios por su presencia constante en tu vida. Aun cuando no lo veas, Él siempre está ahí, obrando a tu favor, sosteniéndote y guiándote. Te recuerdo que si te ha gustado el video le des manita arriba y te suscribas para más videos de Voces de la Escritura. Hasta la próxima.